Hola, ¿cómo están guapos y guapas de YouTube? Hay un nuevo video, amigos míos. ¿Y de qué te voy a hablar en este video? Pues en este video voy a dar 3 recomendaciones de anime. Sí, de seguro alguien debe estar diciendo esto. ¡Recomendaciones anime! ¡Qué original, cabrón! Ningún youtuber lo ha pensado, ¿sabes? No hay ningún puto video que diga recomendaciones. Sí, no hay ni mierda de anime, huevón. Y para esas hermosas personas, ¡fuera de mi video! Oye, tranquilo, viejo. Bueno, es obvio que hay muchos youtubers y también hay muchos videos donde te dan recomendaciones de anime. Tienes toda la maldita razón. Pero yo digo, si hay tantas personas que están dando sus recomendaciones, yo también quiero dar mis recomendaciones. A eso se le llama estrategia. Pero estas 3 recomendaciones de anime que voy a dar son para personas que quieren iniciar en este mundo, o incluso personas que no ven anime y tal vez con esto se van a animar a ver más anime. Así que si eres nuevo en el anime y quieres empezar en este mundo tan cabrón que es, este video es la respuesta, amigo mío. Con este video empezarás bien en el mundo del anime. Gracias a este video no verás Boku no Pico. Este video te dará cultura en el anime y te hará crecer la tula 10 centímetros. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y si es que eres mujer, te hará crecer la pechonalidad. Esas tetas no dejan de mirarme. ¿Me la follo? Y si es que eres alguien que ya ve anime desde hace mucho tiempo, entonces quédate a ver el video para saber si estás de acuerdo conmigo y con mis recomendaciones. Y aparte, para que te crezca la tula 10 centímetros. Y si es que eres mujer, te hará crecer las chichis. ¡Puta, qué ofertón! Primeramente, para comenzar en el mundo del anime, tienes que escoger uno con el cual iniciar. Creo que es muy obvio que sí. Y no me refiero a animes como Naruto, Dragon Ball, One Piece o Fairy Tail. No, amigo mío, esos no. ¿Y por qué no? Bueno, a pesar de que estos animes son buenísimos, son muy largos. Y estos animes son más para gente que ya está acostumbrada a ver muchos capítulos y a no dormir, como yo. No he dormido 4 días por ponerme al día con One Piece. Sí. Pero como eres nuevo en el mundo del anime, necesitas animes con menos capítulos y tramas interesantes. Así para que te animes a ver más animes y así venirte al lado oscuro. Sí, empezarás viendo animes de acción, peleas épicas, tramas muy interesantes, misterios misteriosamente misteriosos, hombres bien mamados y masculinos, y al final terminarás viendo hentai. ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Y si eres chica terminarás viendo yaoi. ¡Genial! Creo. Ahora sí, empecemos con las recomendaciones. Primer anime que te voy a recomendar, y posiblemente el más conocido, Death Note. Bueno, este anime nos relata la historia de un joven llamado Light Yagami, que por casualidades de la vida encuentra una libretita negra llamada Death Note, con la cual puede matar a cualquier persona del mundo con solo escribir su nombre y que se sepa su rostro. Lo cual este joven sí hace. Empieza a matar delincuentes de todos los colores y sabores. Detective así bien cabrón, que es llamado por el seudónimo de L, aunque también lo llaman Ryusaki, aunque también yo le digo papacito. Es que está bien guapo este greñudo. Continuando, L tratará de averiguar quién es el asesino. ¿Y por qué quiere descubrir y atrapar al asesino? Primero, porque es peligroso que exista una persona que pueda matar sin siquiera tener contacto con la víctima. Y segundo, porque le están pagando. Y bueno, esto da el resultado de que Light Yagami, conocido también con el seudónimo de Kira, se enfrente con él en un constante duelo de estrategias, desafíos mentales, movimientos fríamente calculados, así como el Chapulín Colorado, pero en japonés. Este anime contiene misterio, suspenso, uno que otro concepto filosófico, shinigamis, que significan dioses de la muerte, y personajes carismáticos. Este anime solo tiene 37 capítulos, no es muy corto, pero tampoco es muy largo. El siguiente anime que te recomiendo es Full Metal Alchemist. Este anime tiene 2 versiones, Full Metal Alchemist del 2003 y Full Metal Alchemist Brotherhood. Ambos son muy buenos, pero yo te recomendaría que empieces a ver Full Metal Alchemist del 2003 y luego pasarte al Brotherhood. Prometo que no te vas a decepcionar. Este anime trata de 2 niños que lastimosamente perdieron a su madre, por lo cual estos niños quieren revivir a su madre con una ciencia llamada alquimia.
Pero la ciencia de la alquimia maneja un principio llamado equivalencia de intercambio, donde para ganar algo tienes que ofrecer algo del mismo o mayor valor. Por ejemplo, supongamos que tú quieres la Play 5, y si quieres obtener esa Play 5 tienes que ofrecer algo de igual valor, como dinero o tu riñón. ¡Qué buen servicio! Los dos niños fallan en la alquimia, porque aparte del principio de la equivalencia de intercambio, la alquimia también tiene tabús. Y uno de esos tabús es que no se puede revivir gente muerta. Por ende, no pueden revivir a su madre. Y lo que es peor, gracias a la equivalencia de intercambio, un niño pierde todo su cuerpo y el otro niño pierde su brazo y su pierna. Después de eso, los dos niños emprenderán un viaje para buscar la piedra filosofal, que es un objeto que se puede pasar por los huevos la equivalencia de intercambio, y con esa piedra filosofal recuperar sus cuerpos. Este anime tiene acción, peleas muy intensas, también maneja temas como la discriminación y también el abuso del poder militar, y también tiene un hijo de su puta madre que vas a odiar cuando lo veas. Momentos tristes, comedia. La versión del 2003 de este anime cuenta con 51 capítulos y una película, y la versión Brotherhood cuenta con 64 capítulos. Pasemos al siguiente anime que te recomendaré. Y bueno, este anime es de romance, para aquellas personas que les gusta ver series románticas. Y el anime se llama Shigatsu wa Kimi no Uso, o July in April para los que hablan idioma Washington, o Tu mentira en abril para los que hablamos idioma Chanchan. Bueno, este anime es demasiado hermoso y muy bonito, la verdad. Este anime tiene como una de sus bases la música, ya que los protagonistas de este anime son músicos. Uno es un pianista y la otra es violinista. Bueno, empecemos con el protagonista. El protagonista de este bello y hermoso anime se llama Kosei Arima, un joven estudiante que de niño era un maldito crack, era un pro, era un máster, era el más chingón en tocar piano. Ganaba concursos de música y también enamoraba a una que otra niña con sus tocadas magistrales de piano. Pero actualmente de joven ya no toca el piano, esto debido a que él ya no puede escuchar el sonido de las teclas del piano. Y créeme, amigo mío, la razón por la cual él no puede escuchar el sonido de las teclas es muy jodida. Bueno, pasemos a la otra protagonista. La protagonista de este anime se llama Kaori Miyazono, que es una chica muy libre en lo que hace. Toca en los parques hinchones, no sigue las partituras. O sea, para un músico no seguir la partitura como está escrita debe ser cosa de delincuentes, güey. Pero bueno, Kaori va a ser la persona que ayudará a Kosei Arima a volver a la música y también ayudarlo a progresar como persona. Este anime tiene romance, amistad, daños psicológicos, momentos tristes, etc. Este anime cuenta con 22 capítulos, pero son 22 capítulos muy hermosos, cabrón. Bueno, hasta aquí mis recomendaciones, espero que te haya gustado el video. Creo que voy a empezar a hacer más recomendaciones de anime, así animes de shonen, animes de shoujo, animes de deporte, animes hentai, también animes yaoi. Estoy enfermo de la cabeza, cabrón. Pero bueno, si te gustó el video no olvides dejarme un like hermoso, y si es que eres nuevo en el canal suscríbete. Bueno, hasta aquí el video, adiós.